Hola de nuevo a todos. Entonces vamos ahora con el siguiente grupo que corresponde a el filum Metamónada. Fíjense que vamos a dar un pequeño brinco ahora hacia el reino Arquezoa. Estuvimos viendo primero el grupo de los ciliados, después con flechita naranja estoy poniendo a las formas que estamos viendo actualmente en diferentes grupos y que antes quedaban, por ejemplo, en una misma clase que era los mastigóforanos, es decir, todos los que tienen flagelos y que vemos que en realidad tienen características muy distintas por los cuales ya no podemos juntarlos todos. Entonces vamos a saltar a este reino que hay que tener presente que Corlys pone como un reino, digamos, ancestral, digamos, en formas ancestrales de lo que serían propiamente los protozoos. Entonces, el filum Metamónada contiene organismos que están normalmente compuestos por, o bueno, que poseen 2, 4, 8 o hasta más flagelos, aunque en realidad la mayoría, digamos, queda hasta 8. Son organismos poquitos de vida libre y la mayoría más bien son simbiontes y simbiontes de hecho intestinales, que algo importante es que, digamos, como es propio de este reino, carecen primitivamente de organelos como mitocondrias, plastos, cuerpos de Golgi, que esto es importante porque lo que Corlys dice que a pesar de ser parásitos en realidad no son pérdidas secundarias, sino que nunca los tuvieron. Presentan en su lugar hidrogenosomas y bueno, unas características muy especiales en sus ribosomas y ARN ribosomal. Tenemos aquí dos representantes, al género Hexamita y al género Giardia, que este último es en donde nosotros nos vamos a centrar. Entonces este género en realidad tiene aquí puestas tres especies, Intestinalis, Giardia lamblia y Duodenalis, que más que tres distintas podrían ser tres sinónimos de lo mismo. Hay una gran discusión taxonómica respecto a si son o no la misma especie, por eso lo vamos a manejar un poco ahorita como a nivel de género para no meternos ahorita en esta situación, pero bueno, sabrán ustedes que prácticamente estos tres son como sinónimos. Y bueno, pues hasta recientemente tenemos más herramientas para poder discriminar más entre especies. Entonces, este parásito tiene dos formas. La primera es el trofozoito, que es propiamente la fase en donde se alimenta y se desarrolla, y que vemos aquí, digamos, de vista ventral y de vista lateral. Es piriforme, es decir, tiene forma como de gota o de pera, y tiene una simetría bilateral, que quiere decir que podemos poner aquí en medio un espejito y básicamente lo que vemos de un lado y del otro sería igual. Es muy pequeño, tiene de 12 a 15 micras y posee un disco suctor o ventral que tiene microtúbulos especiales para fijarse y con esta zona adherirse al hospedero. Si nosotros vemos justo esta media cazuelita, esta es la parte, digamos, que se adhiere al hospedero. Va a presentar dos núcleos, dos axostilos que aquí no se ven bien representados, pero son dos fibras que recorren todo lo largo de la célula, las vamos a ver más adelante, y cuatro pares de flagelos. Aquí están, algunos salen de la zona más ventral, otros de la zona central y otros recorren hacia arriba, es decir, 8 flagelos en total. Y algo que se llama un sistema cariomastigante, que es como esta zona en donde el núcleo y la base de los flagelos queda bastante cercana y unida, y sabemos que tiene un núcleo con 5 cromosomas. El quiste, por su parte, es una estructura rígida de resistencia que tiene una superficie lisa, es elipsoide, es pequeño también, de 9 a 12 micras, y puede presentar de 2 a 4 núcleos. En un esquemita sencillo veríamos entonces el trofozoito con sus flagelos. Aquí sí están bien representados los axostilos, estas dos fibras que recorren el cuerpo, su disco ventral o adhesivo o disco suctor, su núcleo con su cariosoma o nucleolo, y algo que aquí se representa y no veíamos en la imagen anterior es otro sistema de fibras que son llamados cuerpos medios, que generan esta como sonrisa. Esta imagen de Giardia siempre nos recuerda como una carita feliz donde tenemos aquí sus ojitos y su sonrisa. Bueno, estos cuerpos medios en realidad no tenemos muy clara como su función, pero han sido importantes como para la parte más bien taxonómica. Respecto al quiste, tenemos entonces esta su pared, su núcleo, sus axostilos se pueden observar y todavía también se pueden ver los cuerpos medios. El ciclo de vida es básicamente como cualquier parásito intestinal de los que vamos a estar revisando.
en donde tenemos alimentos o agua contaminada por los quistes de este organismo y qué es lo que ingiere en este caso el humano. El ácido estomacal al llegar aquí va a ir disolviendo la pared quística, va a salir el trofozoito, se va a dividir en dos por fisión binaria, de igual forma longitudinal, va a ser en este plano de la célula y el trofozoito va a estar entonces en el duodeno, donde va a empezar a básicamente reproducirse. Bueno, tenemos aquí una vista en donde nos permite ver muy bien cómo este disco central funciona como una ventosa, como estos chupones que se adhieren hacia los vidrios. Bueno, un poco esta es la estructura que tiene Giardia. Y bueno, se va a alimentar y a ir reproduciendo masivamente hasta ir prácticamente cubriendo toda la superficie del intestino, lo cual nos explica un poco de los síntomas que se tiene con esta enfermedad. Se va finalmente a enquistar, a salir en las heces y nuevamente contaminar agua y alimentos. Tiene básicamente un único hospedero, por lo cual su ciclo de vida es monoxeno o directo. La enfermedad que causa es la yardiasis y pues ya dijimos, básicamente se transmite por agua y alimentos contaminados. Entonces lo que es el fecalismo al aire libre es una de las cosas que propaga mucho este parásito. El agua de la alcantarilla, mal manipulación del alimento, manos sucias llevadas a la boca, que agarramos primero algunas superficies y luego ahora los tocamos y entonces ingerimos los quistes. Puede ser incluso por vía sexual cuando hay un contacto, digamos, oral anal. Y se sabe que también algunos animales de compañía pueden llegar a ser un foco de infección. Y esto es importante porque en las ciudades, más que fecalismo humano, lo que tenemos mucho es, digamos, la constante materia fecal de, por ejemplo, los perros en las calles. ¿Qué síntomas va a presentar? Pues diarrea, evidentemente esta pared del intestino prácticamente tapada por los parásitos, pues va a generar que no haya una buena absorción y por tanto otro de los síntomas es la mala absorción de ciertas vitaminas, cólicos, distensión, náuseas, flatulencias, heces grasosas malolientas, anorexia, pérdida finalmente de peso, puede haber retardo de crecimiento en fases, por ejemplo, más agudas o crónicas. Tiene de 12 a 20 días de incubación y pues hay muchas formas de poder hacer el diagnóstico, tanto cualitativas como cuantitativas, que básicamente lo que buscan es ver la concentración o de los trofozoitos o de los quistes en, por ejemplo, las heces del hospedero. El tratamiento que existe no es especializado, el metronidazol lo vamos a ver a lo largo de diferentes clases y tal vez les suene, esto es un medicamento de amplio espectro básicamente y pues realmente no hay algo muy específico, tenemos algunos remedios digamos que provienen más de medicina alternativa o herbal, pero bueno, en realidad no hay un tratamiento muy específico. Y pues la única forma de poder mantenernos libres de este parásito es hervir y filtrar el agua y con un tratamiento específicamente con rayos UV y tener mucha higiene en el tratamiento de los alimentos y bueno, la recomendación que hoy en día es más que vigente que es lavarse continuamente las manos para evitar llevarnos cualquier cosa hacia cualquier cantidad de parásitos hacia la boca. Y vamos a retomar un poco más adelante esta parte de cuál es el mejor método para, por ejemplo, potabilizar agua. Y bueno, pues justo es a partir de algunos datos que sabemos, en donde sabemos, por ejemplo, que el nivel de quiste considerado para poder producir una infección es de tan solo 10 quistes por litro de agua. Y consiguen el tamaño de estos quistes. Y un enfermo moderado puede sacar en las heces hasta 300 millones y uno grave hasta 400 billones de quistes. Es decir, la probabilidad de infectarse con esto a partir de un enfermo es bastante alta. ¿Qué tanto puede sobrevivir un quiste en el medio? Bueno, se ha observado y quizá estos datos pues están en constante actualización, pero más o menos que a 21 grados se pueden estar sobreviviendo en el agua alrededor de un mes, a 8 grados por más de 2 meses. Lo que no resisten es, por ejemplo, la desecación, es decir, cuando generalmente
pierden la humedad o temperaturas muy altas durante 15 minutos. Pero lo que ha sido una gran discusión en particular con este parásito es si tienen o no una real resistencia ante el cloro. Entonces, la mejor recomendación para desinfectar incluso alimentos no es el uso de cloro, sino aquellos, por ejemplo, productos que contienen nitratos de plata, como sin hacer mucho comercial, pero Microdin, Bacdin, todos estos que tienen este componente, sobre todo de plata en sus ingredientes, es muy recomendable para poder matar estos organismos, mucho más que el cloro. Y bueno, pues otra vez aparece en nuestras diapositivas este gran personaje que fue Anton van Leeuwenhoek y que realmente su curiosidad fue lo que lo llevó a ser el primero en observar una gran cantidad de cosas, entre ellas pues un ejemplar de Giardia que básicamente encontró analizando sus propias heces diarreicas, es decir, era alguien curioso a más no poder. Y que, bueno, pues por eso es que tenemos tanta información que él nos dejó. Respecto a su epidemiología, pues normalmente obviamente está relacionada a condiciones sanitarias, socioeconómicas, en donde, bueno, pues la falta de disponibilidad de agua potable es un problema, se da más en países en desarrollo y subdesarrollados. Su incidencia es mayor en niños por su constante coger cosas sin lavarse las manos y llevárselas después a la boca. Y más o menos se estima, digamos hasta hace unos años, que hay unos 280 millones de seres humanos que son infectados por este parásito. Y en esto siempre es importante considerar algo que es el subregistro, digamos, cuántas veces nosotros hemos tenido alguna diarrea y pues realmente no es que vayamos, nos hagamos análisis, sino simplemente nos tomamos algún medicamento, se nos pasa. Así que probablemente el número de infectados por este parásito sea mucho mayor del que tenemos presente. Y bueno, esta es una distribución aquí para el país, para ver más o menos cómo es, en un estudio hicieron cómo se distribuye, digamos, la enfermedad y que realmente no asocian muy claramente como algún factor socioeconómico o demás, ¿no? En realidad, pues depende de muchas cosas el que prevalezca esta enfermedad. La única cosa buena que podríamos pensar, digamos, asociado a la presencia de este parásito es que se ha observado que Giardia puede tener un efecto como de protección para otros tipos de diarrea causados, por ejemplo, por bacterias, porque tiene una actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, es un parásito que quizá causa una gran cantidad de diarreas, sin embargo, probablemente muy pocos han escuchado antes de este y pues muy pocos lo conocerán porque realmente no se le da mucha importancia. Sabemos mucho de diarreas por bacterias, conocemos mucho, se habla mucho de las amebas, pero pues hay un montón de parásitos más, incluso de protozoos, que podemos tener. Entonces aquí dejamos esta breve introducción a este filum y continuaremos con los siguientes grupos.